Amado Dios, en este día, Señor, damos gracias por esta oportunidad, Padre poderoso y eterno, que nos das de reunirnos, poderoso Dios, en familia, a adorarte, a bendecirte, poderoso Padre celestial. Padre, hoy bendigo, Señor, las familias de cada uno de nosotros reunidas. Bendigo, Señor, que cada uno, Señor, reunido en su hogar, disfruta de tu paz, de tu tranquilidad, de la salud, Señor, que tú tienes dispuesto para cada uno de nosotros. Padre, te pedimos perdón por todo aquello, Señor, que te haya ofendido, todo aquello que te molesta, Padre precioso y eterno. Maravilloso Dios, hoy bendigo, Señor, la vida de nuestros pastores, la vida de cada hermano, Señor, que está reunido, Señor, frente a ti, poderoso Padre, y para que tú inclines, Señor, tu rostro, Señor, para que permitas, poderoso Padre celestial, ver tu grandeza, ver tu maravilla, Padre poderoso y eterno, Señor. Oh maravilloso Dios, en este día, Señor, yo te pido, Señor, que tu santa bendición llegue a cada uno de nosotros, que te manifiestes, poderoso Padre celestial, que aparezcan las cosas, Señor, todo aquello, Señor, que tú quieres que sea para nosotros, Papá Dios. Tráelo, Señor, de nuevo a nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Padre, para que sane nuestras ciudades, Señor, para que estemos limpios, Señor, de toda enfermedad, de todo virus, Señor, que nos aqueja día tras día, Señor. Ese virus, Señor, que trata, Señor, de acorralarnos en nuestros hogares, Padre poderoso. Pero declaramos en el nombre de Jesús que tú estarás bendiciendo y guardando, Señor, nuestras vidas. Bendice nuestros trabajos, bendice, poderoso Dios, Señor, nuestro salir, nuestro entrar. Padre, que donde quiera que estemos, Señor, poderoso Padre celestial, tú cubrirás con tu santa presencia, tú aparejarás las cosas en cada camino, Señor, en cada cosa que estaremos emprendiendo, Señor. Gracias, Padre, porque podemos observar tu grandeza, tus bendiciones día tras día, Padre. Gracias, Dios, por nuestras familias, porque podemos ver, Padre, que tú estás cubriendo día tras día. Poderoso Padre celestial, nuestros hogares, Señor, que el sustento, Señor, siempre ha existido, Señor, en nuestras vidas, Padre poderoso y eterno. Oh maravilloso Dios, yo bendigo, Señor, la vida de nuestros pastores, la vida, Señor, de cada hermano, Señor, que está reunido. Padre, te pido, Señor, que sigas bendiciendo y derramando, Señor, sobre cada uno de nosotros tu grandísima bendición, Señor. Estamos agradecidos contigo por tus bendiciones y por todo, Señor, lo que tú has traído, Señor. Maravilloso Dios, gracias por este día y ponemos en tus santas y preciosas manos, Señor, cada momento, Señor, de nuestras vidas, Señor. Colocamos en tus manos nuestros proyectos, nuestros nuevos planes para un nuevo futuro, Señor. Esperamos que sean de gran bendición, Señor, y que tú estés bendiciendo, Señor, día tras día. Cada cosa que emprendamos, Señor. Oh maravilloso Dios, gracias, Padre, gracias por todas tus bendiciones en el nombre de Jesús. Agradezco esta oportunidad, Señor, que tú me permites de expresar, Señor, mi gratitud hacia ti, poderoso Padre celestial, y declaramos bendiciones en este día, en el glorioso nombre de Jesús. Amén. No hay otro Dios santo como tú. Fuera de ti, Señor, no hay otro Dios al que queramos adorar. El que sea digno de toda exaltación. Solo tú, Señor. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en mi trono está. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en mi trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación
creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Todo cuanto nos da, Señor. Gracias, Dios, por ayudarnos, Dios, por darnos a tu Espíritu Santo para que sea Él quien nos direccione, que nos indique cómo orar, Señor, cómo acercarnos delante del trono de la gracia, Señor. Queremos hallar oportuno socorro delante tuyo, Señor Dios. A ti sea todo el honor, Dios. Queremos, Dios, seguir creciendo, Dios.
seguir aprendiendo más y más de ti, Señor Dios, porque queremos honrarte con todo lo que hacemos, Dios. Que toda nuestra vida, Señor, dé cuenta del inmenso amor, de tu inmensa hermosura, Señor Dios. Que esa santidad, Dios, que te caracteriza, Señor, que es uno de tus maravillosos atributos, Señor Dios, podamos corresponder, Dios, apartándonos, Dios, de todo aquello que nos aparte de ti, Señor. Apartándonos para ti, Señor, en santidad, presentándonos con el deseo firme de seguir tu camino, Señor. A ti sea el honor. Amén, amén. Dios les bendiga, amados hermanos, Dios les guarde en esta mañana. Sean todos bienvenidos. Nos regocijamos en el Señor, que nos conceda la vida y nos permita poder reunirnos con esta libertad ahí desde casa. Es una gran bendición poder hacerlo y en familia y con la comodidad que uno tiene en casa. Gloria al nombre del Señor. Qué bonito nuestro Dios, que cada día nos bendice, nos respalda y hasta aquí ha estado con nosotros. Podemos decir, Ebenezer, Ebenezer. Qué precioso nuestro Dios. Y en esta mañana quiero que nos conectemos, que permitamos que el Espíritu Santo haga esa obra especial en nuestra vida, de que la palabra que vamos a compartir quede sembrada en ese terreno fértil y de fruto para vida eterna, amados hermanos. Que podamos despojarnos en esta hora de toda preocupación, de toda angustia, de todo afán, para dedicar estos tiempos de calidad para escuchar al Señor, para escuchar esa palabra que trae renovación, que trae ánimo, que trae cambio, que nos muestra el camino. Gloria al nombre de Dios. Y quiero invitarles entonces que abramos nuestras Biblias o miremos en el iPhone, en el computador o en el celular, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 6, Isaías 6, en el Antiguo Testamento, y vamos a estar compartiendo ahí la palabra del Señor. Vamos a ver de este capítulo, son los primeros 8 versículos, para la gloria y honra del Señor. Abra su corazón, abra, hermano, y disponga su vida y esté atento a lo que Dios tiene para usted en esta mañana. Ya Dios hizo esa obra conmigo, esta palabra ya hizo un efecto en mi vida, habló el Señor a mi corazón y le doy muchas gracias por eso. Gloria a nuestro Dios. Dice así Isaías 6, visión de Isaías. Verso 1. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy. Y en medio pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca y dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad, y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Gloria a Dios. Bueno, suplico al Señor de su respaldo en esta mañana. Amado hermano, reciba con gozo la palabra, tenga su corazón ahí conectado con el Señor y permita esa obra preciosa del Espíritu Santo en medio nuestro. Gracias a los niños que están conectados. Después de este tema, sigue Alpha Kids. Gracias a los jóvenes, les bendigo, y a los adultos, bendito el Señor. Bueno, esta preciosa palabra nos inicia contando en el año de la muerte del rey Usías. Está hablando de ese acontecimiento y es importante, por eso lo nombra en primer lugar en este capítulo. ¿Y quién era el rey Usías? Fue un joven que empezó a reinar desde los 16 años. Sucedió a su padre Amasías en el reinado de Jerusalén, y empezó a reinar allí. Usías, dice la palabra del Señor, que fue un hombre recto, un hombre que hizo bien las cosas, que amó al Señor, que hacía las cosas bien delante del Señor. Y estuvo así por un tiempo, peleó con los filisteos y los venció, derrotó a los enemigos de Jerusalén, y era un buen rey. Pero su fama fue creciendo, su poder
¿sí? Era muy conocido, muy afamado, entonces también se hizo a riquezas y el poder que tenía era pues envidiable. ¿Qué pasó? Que esos triunfos le hicieron cambiar. Esos triunfos lo volvieron arrogante, lo volvieron orgulloso, jactancioso y empezó a cambiar, empezó a dañarle su corazón. Y en un momento de su vida, él, como sabía que era el rey, él pensó que podía hacer todo lo que él quería porque el puesto, el cargo de rey se lo permitía. Y entonces entró en el templo de Jerusalén para ofrecer incienso, para quemar incienso. Esta era una labor que estaba totalmente, solamente asignada a los sacerdotes, a toda la descendencia de Aarón. Recuerden que eso está en Levítico. Solamente ellos podían hacer estos oficios sacerdotales. Pero el rey pensó que por ser rey lo podía hacer y entró allí al templo a hacerlo. Amados hermanos, este episodio de la palabra nos recuerda mucho el día de hoy. A muchos de nuestros gobernantes, a muchos directivos, a muchas personas que llegan a ocupar un lugar y piensan que al estar ocupando ese cargo, eso les permite hacer de todo, así la ley les diga que no. Y se dan a la tarea de violentar las normas, de hacer cosas contrarias a lo que dice la Constitución, a lo que dicen las leyes, solo porque piensan que estar en el poder les da para eso. Dios nos guarde, amados hermanos, Dios nos guarde. Esto le pasó a Usías. Él pensó que el hecho de ser rey podría hacer lo que él quería y entrar al templo y ofrecerle al Señor este sacrificio, pero no era ofrecérselo al Señor, porque si él lo hubiera hecho para agradar a Dios, Dios se lo hubiera permitido, quizás, pero es que no era para agradar a Dios, era solamente por darse un gusto, por darse un placer en su vida, por decir yo soy el rey acá y aquí yo hago todo lo que quiero y nadie me tiene que decir que no. Ese era como el propósito de su corazón, como lo que había en su corazón. Como estaba envanecido en ese orgullo, en esa jactancia, en esa arrogancia, pues le era difícil entender, le era difícil poder en ese momento aceptar lo que decía la palabra del Señor. Y ese es una enseñanza para nuestra vida. Porque, amados hermanos, el orgullo es un gigante, ¿sí? La arrogancia es un gigante que no le permite a uno ver la realidad de las cosas, que le hace hacer cosas torpes, que le hace pecar. Que Dios nos guarde, amados hermanos, y podamos en esta hora colocar nuestro corazón y nuestros pensamientos en las manos del Señor y pedirle y suplicarle que por favor no nos deje entrar nunca en arrogancia, ni en jactancia, ni en ese orgullo que nos hace decir cosas y hacer cosas que no le agradan al Señor. Entonces, este rey Usías estaba a punto ya de ofrecer el sacrificio y se presentaron unos sacerdotes valientes, dice la palabra, porque se necesita valentía para uno poder decirle a una persona que no está haciendo lo correcto. Pero gracias al Señor por esos valientes que han venido a nuestra vida para decirnos de manera oportuna las cosas que no son correctas. Gracias al Señor por ellos. Y estos sacerdotes le dijeron al rey, majestad, no le corresponde hacer eso. No es su función quemar el incienso para el Señor. Sin embargo, él como que no quería aceptarles, pero en ese momento, cuando procedía a quemar el incienso, dice la palabra del Señor que vino una lepra sobre la frente de este rey. De inmediato, pues él se dio cuenta que había pecado, se dio cuenta que estaba haciendo mal, lo tuvieron que retirar del templo, sacarlo, llevarlo a vivir a una casa de campo. Allí nunca se curó, nunca pudo volver al palacio, ni nunca pudo volver al templo y allí murió. Esto es una enseñanza para nuestra vida muy tremenda, amados hermanos, muy tremenda, porque no tiene por qué venir el juicio de Dios a nuestra vida por nuestra culpa, ¿cierto? O sea, no tiene por qué nuestra carne rebelarse, amados hermanos. Debemos ser sujetos a lo que dice el Señor, pero para eso debemos estar en continua comunión, debemos alimentarnos con su palabra, debemos orar, debemos dedicar tiempo para el Señor, dejar a un lado la agenda y darle ese primer lugar al Señor para decirle, Dios, aquí estoy, ¿cuál es tu guía? Esto que quiero hacer está bien, Señor. Esto está permitido. ¿Esto te agrada, Señor? Esto que vamos a hacer hoy, mañana, Señor, ¿esto te agrada? Y poder escuchar la respuesta de parte de Dios. Entonces, vemos aquí a Isaías que está viviendo este momento. Dice que en el año de la muerte del rey Usías, o sea, había tristeza, o sea, había lamento. Esto había sido un golpe duro para todos ellos, poderse confrontar. Quizás habían otras personas también con la misma arrogancia a su alrededor, porque a veces el líder es arrogante y los que están alrededor son más.
Entonces, eso pasa en todas las cortes. Entonces me imagino que habría mucha gente también con temor, reflexionando acerca de lo que pasó. Y el profeta Isaías pareciera que tuviera una familiaridad con este rey muerto. Algunos afirman que sí, que tenía una familiaridad y por eso en su corazón había en ese momento una reflexión importante. Quizás al entrar al templo se acordarían, aquí vino el rey Usías a quebrantar la ley y fue objeto del juicio de Dios. Y es algo que trae dolor al corazón. Entonces, en ese momento había esa clase de circunstancias que eran atenuantes en la vida de Isaías, en la vida de aquellos que hacían parte de los oficios religiosos en aquel templo de Jerusalén. Entonces, está ahí, Isaías ya lo ha reemplazado al rey Usías, su hijo Jotam, y estamos ahí en el tiempo en que la historia se desenvuelve y en el que las personas están a la expectativa de qué Dios va a hacer y si el que lo sucede va a seguir por el mismo camino del Padre o si va a hacer lo bueno ante los ojos de Jehová. Estas reflexiones son las que están ahí en este momento en el corazón de este hombre y de todos los que en aquel momento hacían parte de aquel ministerio, ¿sí? Entonces, dice que Isaías vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. La visión que él está teniendo es ver al Señor sobre un trono alto y sublime. Está viendo al Señor contemplando la hermosura de su majestad, el rey de reyes y señor de señores. Había muerto Usías y quizás habían muerto otros reyes antes o habían sido destronados. Pero este rey, nuestro Dios Todopoderoso, no ha sido destronado. Él sigue siendo Dios. Y a pesar de la tristeza y a pesar de las reflexiones que había en aquel momento, en aquel lugar, Él muestra toda su hermosura. Dice Isaías que lo vio sentado sobre un trono alto y sublime. Sublime es que supera nuestra realidad en altura, en excelencia, en lo mejor. O sea, era algo supremamente majestuoso. Isaías está teniendo esta visión de ese Dios. ¿Para qué? Para que podamos entender que a pesar de todo lo que pase en la tierra, Dios sigue siendo Dios. Y Él es un Dios que está sentado en un trono alto y sublime. Nos indica majestad, nos indica belleza, nos indica hermosura, poder, grandeza. Ese es nuestro Dios. Es el verdadero rey que vive por los siglos de los siglos. Sigue siendo el Dios soberano, sigue siendo el Dios poderoso. Aleluya. Entonces lo ve ahí y dice que la orla de su manto llenaba el templo. Imagínense, la borda de su manto es el ruedo, un adorno que va en la parte de abajo del manto y esa sola parte llenaba el templo, lo que nos indica que grandeza, nos indica señorío, poder. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es alto, sublime, hermoso, majestuoso, soberano, grande y maravilloso. Y está aquí entonces Isaías teniendo esa visión, la orla de su manto llenando todo el templo. Y es que en ese momento para Isaías era un momento especial porque la misma palabra dice que ante la presencia del Señor toda rodilla se dobla. ¿Quién va a quedar en pie ante una visión tan grande, tan hermosa, tan expectante para este momento del profeta? Entonces, ¿quién podrá cuestionar al Señor? ¿Quién podrá presentársele para discernir con Él, para llevarle la contraria? Nadie, porque Él es el Dios soberano y Él hace como Él quiere, gloria al Señor. Él hace como Él quiere, Él es poderoso. Por eso esa palabra que está en la Biblia que dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando la leemos y cuando la pronunciamos y la decimos con nuestro corazón, tenemos que tener en cuenta quién es ese Dios. ¿Quién es ese Dios que está por nosotros? Es este Dios que vio Isaías, un Dios alto, sublime, poderoso, un Dios majestuoso, hermoso, soberano. Ese es nuestro Dios. Y si ese Dios es por nosotros, entonces sí podemos afirmar con toda confianza, ¿quién contra nosotros? Gloria al Señor. Entonces también está diciendo ahí este verso 1 que por encima de él había serafines y cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban y el uno le daba voces a otros diciendo santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está la tierra de su gloria.
Entonces, en el trono de la gloria, el Señor recibe continua alabanza, es continuo. Los serafines son ángeles de mayor rango, ¿sí? Y ellos están ahí, son de una más alta jerarquía y están ahí adorando al Señor. No se atreven ni siquiera a mirar al Señor, sino que se cubren con sus alas, pero todo el tiempo están expresándole estas palabras de adoración, estas palabras de amor. Por eso es que, amados hermanos, nosotros tenemos que entrenarnos en la adoración, porque eso es lo que llena el trono de la gloria de Dios, la alabanza. Esas cualidades, Dios, tú eres tan hermoso, Dios, tú eres tan precioso, Señor, eres tan maravilloso, amado Dios. Todas las palabras hermosas que usted tenga en su corazón para el Señor, debemos entrenarnos en decirlo y hacerlo con todo nuestro corazón. Aquí estos querubines entonces están ahí continuamente adorando al Señor, adorándole porque Él es Dios grande, porque es poderoso, porque Él es maravilloso y están haciéndolo de manera que excelente. El hecho de taparse la cara, taparse los pies, indica reverencia, indica sumisión delante de Dios, que no somos dignos ni de mirarlo, sino solamente de expresar su grandeza, de expresar lo que Él es. Gloria al nombre del Señor. Entonces, a diferencia de nuestros gobernantes terrenales, ¿cierto? Que ellos dictan unas leyes y viene la Corte Suprema y se las echa abajo, el Consejo de Estado. Nuestro Dios es un Dios que dice que todo lo que Él se ha propuesto hacer, lo cumplirá. Todo lo que se ha propuesto hacer, ¿qué? Lo cumplirá. Isaías 46:10 dice, mi consejo, dice, yo digo, mi consejo permanecerá y todo lo que quiero hacer, lo haré. Mi consejo permanecerá y todo lo que quiero hacer yo lo haré. Delante de ese Dios es que estamos. Ese es nuestro Dios, un Dios que lo que se propone lo cumple. Gloria al Señor. Y en esta mañana quiero decirle, amado hermano, amigo que nos escucha, Dios se ha propuesto bendecir su vida. Usted está aquí porque Dios tocó su corazón y le instó y le convenció de que tomara este tiempo para escuchar su palabra. Y Él tiene bendiciones para su vida, tiene grandes enseñanzas, tiene grandes cosas para su vida y para su familia. Y espera de nosotros que seamos fieles, que estemos en comunión, que sigamos adelante. Gloria al Señor. Esa es porque dice que los planes del Señor son de bienestar. No son de mal, sino que son de ¿qué? De bienestar, a fin de darnos el futuro, a fin de darnos lo que nosotros esperamos. Gloria al nombre de Dios. Entonces, en esta visión que tiene Isaías, ¿cierto? Es una visión que viene a él en un momento especial de su vida para Dios manifestarse tal como es. Un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios sublime, un Dios que no cambia, gloria al Señor, y que a pesar de los momentos difíciles que estaban viviendo, Él sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios, gloria al Señor. Entonces, vemos que en ese lugar ni siquiera la misma infraestructura del lugar resistió la presencia del Señor. El verso 4 dice, y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Se estremecieron los cimientos, o sea, ni siquiera esa infraestructura que había sido construida con tanta potencia para que resistiera todo lo que era el templo de Jerusalén, ni siquiera pudo resistir, porque es que la presencia del Señor es excepcional, es grande, y no lo podemos decir que lo vamos nosotros a tratar de ubicar en un sitio y a estar ahí, porque Él es poderoso, es grande y no hay nada que resista su presencia. Gloria al nombre del Señor. Entonces, en lo terrenal vimos a muchas personas que no respetan los rangos, ¿verdad? Personas que ante las autoridades se presentan con palabras irreverentes, con cuestionamientos, con indirectas, con cosas así, y como diríamos en esta tierra, gente como igualada. Y otros dicen, no, pero ¿por qué tenemos que dejarnos? Nosotros, por la palabra del Señor, hemos aprendido que tenemos que respetar la autoridad, que tenemos que escuchar lo que dice la autoridad. Esta semana veíamos ahí una persona que se pasó el semáforo cuando no correspondía en bicicleta y una buseta la atropelló. Claramente quedó grabado, claramente. ¿Por qué? Porque no respetamos la autoridad, no respetamos lo que ha dicho la autoridad. Y hay unas fases del semáforo que son para pasar los carros, las bicicletas y las motocicletas, y otra fase para que pasen los peatones. Eso es sujetarse a la autoridad. Entonces vemos continuamente que no se respetan esos rangos, que no se respetan esas autoridades, que no se acatan las órdenes que se dan. Pero eso no es lo que dice el Señor de nuestra vida.
debemos aprender a respetar la autoridad. Si nosotros respetamos la autoridad terrenal, se nos facilitará respetar la autoridad celestial, a nuestro Dios Todopoderoso. Por eso hay que personas que no se pueden concentrar en un culto, en una alabanza, no lo pueden hacer porque son personas irreverentes. Debemos aprender a sujetarnos y a respetar las autoridades terrenales para poder también así respetar la autoridad de Dios, para poder presentarnos delante de Él con un corazón reverente, con respeto, sabiendo que estamos delante de un Dios todopoderoso. Solo el encaje de su manto llenó aquel templo que era tan grande, gloria al Señor. Ese es nuestro Dios, un Dios grande. No está pintado en un papel, no es de yeso, no es de mármol, no es de madera. Es el Dios vivo y real. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿qué dice él ahí? ¿Qué dice Isaías? Dice, ay de mí, porque perdido estoy. Pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces, Isaías, ante semejante visión, él piensa que va a morir. Otra versión dice, ay de mí que soy hombre muerto, pues porque he visto al Señor, porque en el Antiguo Testamento hemos leído que nadie podría ver al Señor y seguir vivo, seguir con vida. Entonces Isaías está teniendo esa reflexión en ese momento, pero también es que está reconociendo que hay pecado en su vida y en los que están a su alrededor. Dice, porque soy hombre de labios inmundos. O sea, él era consciente que de sus labios habían salido cosas que nunca debieron salir, conversaciones que nunca debió tener, frases, palabras que nunca debió decir. Y eso, amados hermanos, nos trae a nosotros también una enseñanza de que cuidemos nuestras conversaciones, que cuidemos las palabras que estamos utilizando. Ese vocabulario, entre más días, amado hermano, debe ser bastante refinado, bastante escogido nuestro vocabulario para que podamos honrar al Señor, para que lo que digamos le agrade al Señor. Porque quizás estamos viendo que estamos dialogando con personas quizás de menos cultura que nosotros o de más cultura. Y uno se da cuenta que por el oficio que las personas desempeñan, tienen un vocabulario que uno ya los conoce y dice, oye, esa persona seguro se dedica a esto o se dedica a lo otro, porque tienen ese vocabulario como en común. Pero nosotros, amados hermanos, no tengamos en cuenta las personas como tal que nos están escuchando en primer lugar, sino pensemos primero en Dios, que nos escucha y sabe todo de nosotros. Y si queremos agradar a Dios, pues estaremos también agradando a los que nos oyen, nuestra familia, las personas con las que hacemos negocios, con las que tratamos, con las que estudiamos, en fin, amados hermanos, para cada momento de nuestra condición. Entonces, eso es, amados hermanos. Isaías está reconociendo que es un hombre de labios inmundos y que habita en medio de personas que también hacen lo mismo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Dice que el verso 6 dice, entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca y dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. ¡Qué bonito! Ese es el querer de Dios, amados hermanos, que nuestros pecados sean perdonados, que nosotros podamos reconocer nuestras faltas para Él perdonar nuestros pecados. Ese es el querer de Dios, amados hermanos, y por eso envió a nuestro amado Jesús para que viniera a morir en la cruz, para derramar allí toda su sangre y que nosotros fuéramos limpios de todo pecado. Pero necesitamos reconocer, necesitamos poder rendir nuestra vida, abrir nuestro corazón y nuestra mente y poderle confesar al Señor que hemos pecado, que hay pecado en nuestra vida, que necesitamos la ayuda del Señor. Y el Señor Jesucristo dice la palabra del Señor, que vino para darnos su salvación. Gloria al nombre del Señor. Pero debe haber en nuestra vida esa condición de reconocimiento del pecado, amados hermanos. Yo le invito a que cada día hagamos esa evaluación en nuestro corazón de qué cosas están bien en nuestra vida y qué cosas no le agradan a Dios. Antes de pensar en las personas terrenales, piensa en Dios, amado hermano, hermana que me escucha en esta hora, joven que me está escuchando. ¿Qué cosas estamos mirando? ¿Qué cosas estamos pensando? ¿Qué cosas estamos diciendo? Primero pensemos en Dios, que todo lo ve y que todo lo sabe. Él es ese Dios que está mirando el profeta Isaías en esta visión tan hermosa y tan maravillosa. Una visión extraordinaria. El Señor Dios poderoso sentado en un trono alto y sublime. Gloria al nombre del Señor. Entonces, nos acercamos al Señor para pedir perdón y Él
nos limpia de todo pecado. La primera de Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y aquí Isaías recibió esa limpieza de sus pecados. Dios toca sus labios y dice que es quitada su iniquidad y perdonado su pecado. La iniquidad son los pecados que vienen de atrás de nuestras generaciones que no se arrepintieron, que practicaron y vivieron en el pecado. Gloria al nombre del Señor. Y ahora tenemos a nosotros, para nosotros, esta ayuda, esta gracia tan inmerecida que es la salvación que el Señor tiene para todo aquel que en Él crea. Gloria al nombre del Señor. Entonces, no tenemos que esperar a tener una experiencia sobrenatural para podernos arrepentir, amados hermanos. No tenemos que esperar a estar enfermos o a estar en la ruina o a estar, bueno, no sé en qué condición para pedirle perdón al Señor. No, cada noche debemos reflexionar, debemos evaluarnos y decirle, Señor, perdóname, esto sí que estuvo mal. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, amado hermano, que digo cosas que no caigo en cuenta ahí mismo, sino después. Y digo, Dios mío, ¿yo por qué dije eso? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué estoy haciendo esto? Es importante que lo hagamos y acudamos al que nos puede ayudar. Dice que abogado tenemos y es a Jesucristo. Tenemos un abogado que nos defiende. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿qué pasó? Isaías no escuchó la voz de Dios hasta que no hubo esa limpieza del pecado. Ahí sí ya pudo escuchar la voz. Sabemos que el pecado es un impedimento para escuchar la voz de Dios. Quizás estamos preguntándole a Dios muchas cosas, estamos pidiendo respuesta, queremos escuchar la voz de Dios, pero no la escuchamos. Debemos revisar nuestra vida porque el pecado es uno de los impedimentos para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios. Recordemos que eso lo hemos aprendido en las escuelas, lo hemos venido aprendiendo a través de la palabra del Señor. Un obstáculo para no escuchar la voz de Dios es que haya un pecado oculto en nuestro corazón. ¿Y para qué tenerlo oculto si Dios sabe todo? Dios quiere que se lo contemos, Dios quiere que le pidamos la ayuda, la fortaleza para poder dejar esa debilidad de la carne y fortalecernos en el espíritu y no seguir con ese mismo pecado que nos aparta de Dios. Bueno, el verso 8 entonces dice, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Cuándo escuchó la voz Isaías? Cuando fue limpio su pecado. Ahí fue cuando escuchó la voz del Señor que le decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Ahí fue el momento precioso, fue el momento especial. ¿Para qué tenía Isaías una visión como esa? Porque Dios tenía un mensaje para él. Dios quería obrar en su vida, Dios quería hacer algo grande en su vida. Amado hermano, ¿usted para qué está en esta mañana aquí conectado para esta palabra? Porque Dios tiene una palabra para su vida, porque Dios está hablando a su corazón, porque Dios tiene grandes cosas y tiene planes con su vida. Amado hermano, hermana que me escucha, familia que me escucha, porque hay llamados que son para toda la familia, amados hermanos, y no podemos escondernos y no podemos seguir con los pretextos, porque aquí el Señor está diciendo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Es porque hay necesidad. En el Nuevo Testamento el Señor Jesús se dio cuenta y dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos. Estamos en la misma condición, amados hermanos. Hay mucha necesidad y los obreros son pocos. Por eso en esta hora yo pido al Espíritu Santo que Él sea tocando nuestra vida, que sea tocando nuestro corazón. Necesitamos cada día fortalecer el equipo de trabajo, personas dispuestas a hacer las grabaciones, a trabajar, a hacer la escuela infantil, a hacer el grupo de jóvenes, a hacer las prédicas. Necesitamos fortalecernos en el servicio al Señor. Y hoy Dios está diciendo, está hablando. ¿Y a quién enviaré y quién irá por nosotros? Pero Isaías, como ya había sido limpio de su pecado, estaba en esa condición expectante, maravilloso, es un momento totalmente diferente al de la vida corriente, pues él pudo contestar, dice, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí que envíame a mí. Amado hermano, yo pienso que sí, todos necesitamos tener un encuentro sobrenatural con el Señor para que podamos abrir nuestro corazón y decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí, Señor. Aquí estoy, muéstrame cómo debo colaborar, muéstrame en qué debo servir, muéstrame, Señor, en esta edad que tengo, en los recursos que tengo, en los conocimientos que tengo, en la antigüedad que tengo en la iglesia, Señor, ¿para qué tú me necesitas? ¿En qué yo puedo ser útil?
amado hermano, y estoy segura, y usted me va a testificar, que de inmediato el Señor vendrá a su vida para mostrarle, para decirle en qué le puede colaborar. Pero para eso debemos estar atentos a nuestros oídos. Dios quiere hablar. Amado hermano, Dios quiere hablar a su corazón aún de manera más directa que lo que está haciendo esta su servidora en esta mañana. Dios quiere hablar a su corazón, amado hermano. Amada hermana, Dios tiene un mensaje especial para su vida. Deje a un lado toda vanidad, todo orgullo, toda jactancia, todo afán de este mundo, toda agenda de trabajo, toda preocupación por los recursos. Ellos van a venir, amado hermano, esté seguro, pero dé un tiempo de su vida, de su corazón, de sus pensamientos, para dejar que Dios le guíe, que Dios le hable respecto de su vida, respecto de su servicio, respecto de esas decisiones que está tomando, y Dios le quiere indicar. Dios quiere hacerle saber las cosas que a Él le agradan y las que no le agradan. Gloria al nombre del Señor. Muchas personas han por años aceptado el llamado y han servido al Señor y siguen sirviendo y han podido degustar, como muchos de nosotros, de esa felicidad, de ese gozo que es servir a los demás, que es servir al Señor. Ese es un salario emocional que recibimos cada vez que vemos que podemos ser útiles en la obra, cuando lo hacemos para el Señor. Pero al mismo tiempo hemos visto personas que por años se han negado a servir al Señor. Pero Dios sigue llamando. Qué bonito. Dios sigue insistiendo, porque Dios sabe lo que colocó en su corazón para poder dar a la humanidad. Eso lo colocó Dios. No es suyo, hermano. No es suyo eso, hermana. Joven que me escucha, eso le pertenece al Señor. Por eso Dios en esta mañana está recalcando y está diciendo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Gloria al nombre de Dios. Entonces, amados hermanos, de este capítulo aprendemos: Dios nos guarde del orgullo, de la jactancia, de la arrogancia, por las bendiciones que Él nos da. Porque esas bendiciones vienen de parte de Dios. Eso le pertenece al Señor. Así de que no tenemos nada de que jactarnos. Dios nos guarde. 2, para poder escuchar la voz de Dios tenemos que arrepentirnos. No guardemos más pecados ocultos, sino contémoselo al Señor y pidámosle perdón. Así escucharemos la voz de Dios. Y 3, no nos neguemos más al llamado. Permitamos que ese llamado florezca y demos paso a esos talentos, a esos dones, a esa creatividad para la gloria del Señor. Oremos en esta mañana, amados hermanos. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu grande amor, por tu fidelidad. Señor, aquí estamos, Padre. Al igual que Isaías, tenemos que pedirte perdón, Señor, porque te necesitamos tu limpieza, necesitamos tu perdón, tu sangre preciosa, Señor. Gracias porque podemos acudir a ti, Padre, para pedirte perdón, porque nosotros te necesitamos. Queremos escuchar tu voz. Queremos escuchar tu guianza, Señor, esa palabra específica que hay para cada uno de nosotros, Señor, esa palabra a través de la cual, Señor, tú quieres cada día bendecir nuestras vidas y llevarnos a otras instancias, amado Dios. Muchas gracias te doy en esta mañana, Señor. Oro, Señor, en esta mañana por los hermanos, por las hermanas, por los jóvenes, Señor, que aún están indecisos del llamado, Señor, que aunque han visto toda la creatividad, aunque han visto los dones, los talentos que tú les has regalado, Señor, aún, Señor, no toman la decisión de servir. Te clamo por ellos en esta mañana. Suplico que vengas a sus vidas para hablarles de manera directa, de manera especial, Señor. En el nombre de Jesús clamo a ti, Padre. Muchas gracias, precioso Dios. Tú eres el Dios que trae la vida, el Dios que trae los recursos, Dios que abre puertas. Aleluya, porque tú eres el Dios alto y sublime, hermoso y maravilloso, un Dios soberano. Muchas gracias, amado Dios. Gracias, precioso Rey. Estamos en tus manos, Señor. Heme aquí, Señor. Envíame a mí, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, es una palabra demasiado hermosa, demasiado linda. Poder tener esa visión de Dios. Hermoso, nuestro Dios, grande y maravilloso. A ese Dios servimos, a ese Dios alabamos. Ese es nuestro Padre precioso y nuestro amado Jesús, que nos está regalando su salvación, que hasta el día de hoy nos ha guardado, nos ha cuidado, ha escrito nuestros nombres en el libro de la vida. Qué hermoso nosotros, qué privilegio para nosotros tener como Padre, tener como Salvador a este precioso Dios, a este hermoso y maravilloso Señor.
Le bendigo, amado hermano, en esta mañana. Permítame orar por su salud. Le pido al Señor que sea tocando su cuerpo para sanar de toda dolencia, de toda afección, todo oído afectado, de esas rodillas, de esa columna vertebral, ese dolor de cabeza, esa rinitis que le ha venido molestando, esa depresión que ha querido asomarse a su vida, esa duda. La coloco en las manos del Señor y suplico que Él venga para traer una respuesta, que Él venga para tocar su cuerpo y sanarle, para añadir fe en su vida, para traer a su vida cada día el gozo que solo puede dar el Señor. Le bendigo, amado hermano, bendigo cada familia que en esta mañana se ha conectado, bendigo su entrada y su salida, bendigo todas las actividades que van a hacer, todo lo que agrade al Señor, todo lo que agrade al Señor. Creo que deberíamos tener una agenda para ir preguntando, ¿y esto que voy a hacer agradará al Señor? O quizás le gusta al público, quizás todos me aplaudan, pero ¿qué piensa el Señor de esto? Quizás reciba muchas llamadas, quizás me envíen muchos WhatsApp felicitándome, diciendo que lo hice bien, quizás reciba flores, pero ¿y a Dios le gustó al Señor? Eso es importante, es lo más importante. Amados hermanos, no se desconecten, siguen nuestro Alpha Kids. Dios les bendiga grandemente, Dios les guarde en esta semana. Declaro que el Señor es nuestro sanador, es nuestro proveedor y nuestro salvador. Abrazos para todos, Dios les bendiga grandemente.